objetivo era trabajar en Silicon Valley, porque he pasado de técnico y estaba estudiando ingeniería. Seguía creciendo en mi negocio, pero siempre centrado en mi carrera. En ese año y medio empiezo también a alquilar habitaciones en Boston y a subalquilarlas. Ya al siguiente año empiezo a recibir llamadas de Google, de Facebook, pero a la misma vez me estaba dando cuenta que mi negocio de Airbnb había crecido hasta cifras de que ya podía igualar lo que iba a cobrar en un salario de esos sitios. Llega la pandemia, me cierran todos los Airbnbs y me quedo completamente a cero. Y ahí fue cuando decido mudarme a Miami. Y fue realmente ahí, finales de 2020, cuando me mudo a Miami, y a principios de 2021 es cuando empiezo a hacer dinero de verdad. Tú puedes empezar completamente con $0 este negocio, como gestionando propiedades de los demás. Cuando tú empiezas gestionando propiedades de otras personas, lo que haces es utilizar tu tiempo y tu conocimiento para sacar más rendimiento a una propiedad con Airbnb. ¿Tú crees que existe otro paso para el Airbnb que sea negocio? Gestión, rent to rent, inversión inmobiliaria. ¿Qué necesitamos para derribar todos esos mitos que existen ahorita en las redes, donde la gente dice el Airbnb no sirve, el Airbnb ha pasado de moda? Por esto lo que tiene que entender toda la gente, este negocio no va solo de la propiedad, va de todo lo que haces detrás para vender la propiedad. No es el qué, es el cómo. Lo máximo que había generado esa propiedad en temporada alta era 290 euros o 300 euros, y hay noches que ya ha generado hasta 800 euros con la misma propiedad. Hay como 6-7 formas que nosotros hemos hecho y hemos desarrollado para captar propiedades. Lo primero. Gracias, bienvenidos aquí a este capítulo de podcast. Vamos a hablar hoy sobre Airbnb y bueno, mi podcast titulado ¿Cómo hacer tu primer millón?, donde nos damos citas emprendedores, personas de la comunidad que realmente lo han hecho, lo siguen logrando, para que ustedes pues darles esas herramientas que ustedes necesitan como comunidad, como personas, para lograr esa meta, esa libertad financiera que todos anhelamos, que a veces la vemos lejos, a veces pensamos que no es posible, pero realmente los Estados Unidos te da la oportunidad de llegar a ese sitio donde quieres, y créanme que lograr el primer millón no es nada difícil. Las personas que les traigo aquí, personas que lo han logrado o que están en rumbo a hacerlo, les damos todas las herramientas que necesitan para llegar ahí, a ese nivel donde todos quieren estar. Y como yo siempre digo, no es lograr el primer millón, porque a lo mejor lograr el primer millón puede ser fácil, sino es mantenerlo, duplicarlo, triplicarlo, y que a lo largo del tiempo pueda ser base para tu estabilidad, para tu libertad financiera, donde puedas estar con tus hijos, con tu familia, compartir con la gente que tú quieres. Hoy tengo a un súper invitado, a Josema, bien conocido como Josema, José Sánchez. Es un referente en todo el tema de Airbnb. Yo diría siempre, como yo siempre les digo, siempre les voy a tener a personas auténticas, siempre les voy a traer a las personas que realmente sé por experiencia, por relaciones, que tienen sus resultados tangibles, los cuales ustedes pueden ver. Y Josema, yo diría, siempre a veces escuchamos mucho ruido en el mercado, vemos muchas cosas en las redes sociales, pero muy pocos son los que logran. Y José es de los calladitos, que no se expone mucho, que no dice mucho, pero créanme que estoy muy cerca de él. Soy testigo de que cada vez logra y llega a ese nivel más alto que muchos quieren llegar a través del Airbnb. Como ustedes saben, yo soy una fiel defensora de que no es tener la casa de los sueños, no es hipotecarse una vida durante 30 años, sino que así como ustedes tienen sus negocios, algunos de floristería, otros de panadería, otros de dealer de carro, hacer del negocio de real estate un negocio, algo que les produzca dinero, algo en el que ustedes puedan tener cash flow, algo en el que ustedes puedan tener valorización, algo en el que recurrentemente ustedes tengan en su banco, en su bolsillo, recibiendo dinero. Y el Airbnb definitivamente es una parte de la rama del real estate que puede ser considerada de las más rentables, pero bien hecho. Y no todo el mundo sabe los trucos, las estrategias que veremos el día de hoy
junto a Josema. Bienvenido, José, un placer tenerte aquí. Gracias, Gisela, es un placer. Ya sabes que para mí eres una gran amiga, gran jefa también, gran mentora por todo lo que he aprendido de ti. De verdad es un placer poder compartir contigo aquí y con las personas que nos estén viendo, pues un poquito de la experiencia o los tips de cómo ellos también pueden, ¿no? Desarrollar este negocio o aprender de quizás la experiencia que yo he pasado y lo que he conseguido. Porque como dices, pues hay mucho ruido y al final pues yo he tenido la suerte de haberme especializado utilizando todo mi background y haber tenido unos resultados, pues como dices, que pocas personas tienen en este sector. Sí, hoy estamos súper contentos y estamos celebrando que José consigue siempre uno de los temas en los que se ha enfocado es en el Airbnb de lujo, en los que tiene, es lo que él ha visto y ha desarrollado porque tiene gran rentabilidad. Hoy vamos a hablar bastante sobre ese tema, pero vamos a ver cómo empezó Josema, cuáles fueron sus inicios. Sabemos que todos los que se han sentado en esta silla, a pesar de que hoy en día son personas exitosas, empresarios que les va bien, hay algo, hay un recorrido que ustedes no ven. Hay un recorrido que está como detrás de cámara y es importante que ustedes se sepan identificar porque no todo es fácil y todo tiene un comienzo. Y lo importante, como yo siempre digo, es no desfallecer, seguir, perseverar, porque al que ven aquí sentado el día de hoy, pues lleva su proceso y es un poquito lo que queremos conocer en principio, claro, antes de adentrarnos en el negocio, José. ¿Dónde nació José? ¿Cómo fueron los inicios de Josema? ¿Y qué te impulsó a querer más? Pues es muy buena pregunta esta última que me has dicho. Bueno, ya sabes, yo soy de Valencia, has estado allí conmigo, has estado en mi casa, has estado en el barrio en el que crecí. Y ahora me acuerdo, ¿no? Me acuerdo justamente cuando estuvimos ahí, una frase, ¿no? Que tú te pusiste bastante emotiva, me dijiste que incluso estabas empezando a llorar, ¿no? Lo compartimos aquí porque viste lo que realmente me deparaba mi futuro si no hubiese tenido ese hambre o si no hubiese querido más, ¿no? Y literal era pues estar trabajando en una tienda, estar trabajando de técnico, cobrando ¿qué? Pues desde 400, 500 euros que empecé a cobrar trabajando media jornada hasta 1.200, 1.500 euros y eso es lo que realmente me deparaba mi futuro, ¿no? Pero pues algo dentro de mí me decía que no, que tenía que ir a por más, que tenía que ser esa persona que cambiara mi familia para siempre y ese fuego interno fue lo que me hizo moverme, dejarlo todo, dejar mi pasado y ir a por más. Me mudé primero a Madrid y al final a Estados Unidos. Siempre tenía ese sueño con venir aquí y desarrollar mi carrera aquí y fue básicamente lo que hice. Sí, sí, ciertamente he ido con Josema para Valencia, donde él nació, y a mí sí me impactó muchísimo el hecho de que, ¿sabes? Un pueblecito sencillo, un poquito como apartado del mundo normal de las grandes ciudades, un pueblo de España. Y fuimos a visitar a varios amigos de José y sí me impresionó porque eran compañeros y José me dijo en un momento, Gise, aquí trabajaba yo como reparando computadoras, como técnico y a mí me impresionó mucho y sí, la verdad es que se me salieron las lágrimas porque lo vi así al frente, él buscando unos candados porque estaba haciendo un Airbnb ahí cerca y yo lo veo así, veo al muchacho de la misma edad y dije, aquí hay dos tomas de decisiones y dos mentalidades diferentes. Uno que decidió quedarse vendiendo computadoras en un centro, en una tienda grande por departamentos en España, y otro que decidió solo a emprender, a cruzar el charco, como decimos, y a decir, voy a buscar una nueva vida. ¿Qué tú crees que determina esa mentalidad, José? Porque para los negocios definitivamente la mentalidad es lo número uno. Sí. O sea, para mí, mira, hay una frase muy buena que la aprendí de un psicólogo y yo siento que al final las creencias que cada uno tenemos viene basada por la experiencia que hemos tenido en la vida, ¿ok? Y hubo una frase que me marcó y es que en cada persona de éxito uno de los ingredientes claves para ese éxito es la cantidad exacta, aunque suene duro, de trauma, ¿ok? Entonces, claro,
cuando cada persona, pues eso, tiene su historia, tiene su pasado, y siempre ha habido un momento en su pasado, en su vida, que es el que le hace reaccionar, tocar fondo, y a partir de ahí empieza un crecimiento, pues la mayoría de veces masivo, ¿no? Al final yo siento que esa mentalidad que tienes que tener es la base de todo. Lo que pasa es que si no te has enfrentado a situaciones donde tienes que desarrollar y sacar esa mentalidad, muchas veces nos metemos en el día a día o dentro de una sociedad donde no nos damos cuenta de las cosas que estamos viviendo y trabajamos o vivimos casi en automático, ¿no? Y como que no tenemos esa espina que nos duele interiormente para querer avanzar o salir de esa caja. Con lo cual, suena duro, pero yo creo que una de las claves es eso, ¿no? Yo al sentirme que una época de mi vida, ¿no? O sea, tú sabes, yo soy hijo único, yo siempre tuve mucha presión de que para mi familia era como la única oportunidad solo tenía un hijo, de ser algo diferente, ¿no? Para mis padres o para mi familia. Siempre tuve esa presión. Después, cuando fui más adulto, tuve varias épocas muy malas donde pues mi expareja me estuvo engañando mucho tiempo, donde entré en depresión, donde incluso tuve manías persecutorias por la presión que tenía del trabajo y demás, y ahí exploté, ¿no? Pero yo sé que gracias a esos momentos que tuve en mi vida, depresión o circunstancias negativas, forjaron la persona que soy a día de hoy, por ende también forjaron mi mentalidad. Pero aún así, cuando te pasa eso, tú no eres consciente de que estás desarrollando una mejor versión de ti, y es después cuando ya investigas en el apartado de desarrollo emocional, inteligencia emocional, desarrollo personal, mentalidad, es cuando entiendes cada una de esas cosas que te han pasado en tu anterior vida, que son la causa de la persona que eres a día de hoy. Siempre hay un elemento muy importante, José, en este tipo de decisiones. Es el miedo. En el momento que tú dices, ¿qué es el detonante? ¿Qué es el detonante que te hace decir, me voy a los Estados Unidos? Me voy a los Estados Unidos a buscar un futuro. En ese momento no sabías que iba a ser el Airbnb ni nada, ¿verdad, José? Nada. No, tú dijiste, me voy a agarrar. Te dieron una beca por fútbol y dijiste, bueno, me voy allá a ver qué encuentro. Literal, eso lo consigo porque, mira, yo en 2012 fue la primera vez que vengo aquí a Estados Unidos. Me quedo, vengo con una beca de estas del Ministerio de Inglés, ¿no? Y me vengo como 3 semanas. Y gracias a esas 3 semanas, pues a mí se me abre un mundo. Y llego a ver cosas aquí en Estados Unidos que no veía en mi entorno. Cuando vuelvo, pues yo dije, vale, pues tengo que venir a Estados Unidos sí o sí, a estudiar, a crecer, a desarrollarme. Pero por desgracia ni yo ni mi familia teníamos el dinero, y empiezo a buscar alternativas. Siempre soy una persona muy resolutiva de decir, vale, pues si quiero algo, no se trata de decir no puedo, sino a ver cómo puedo conseguirlo. Entonces empecé a investigar estos programas deportivos. Lo malo es que tuve una lesión grave de rodilla, tuve que pasar por una operación, así que dejé ese sueño apartado, y entonces empiezo a centrarme en mi carrera corporativa. Y cuando ya estoy otra vez hundido en estar trabajando 50, 60 horas, agobiado, angustiado, con ansiedad. ¿Aquí en Estados Unidos ya? No, en España. En okay. España. Ahí cuando digo, mira, ya está, dejo mi trabajo, dejo mi vida, vendo absolutamente todo, y ahora que ya estoy recuperado de la rodilla, voy a ver la forma, gracias a este programa deportivo, de ir a Estados Unidos a entrar, ¿sabes? Una vez entré ya en el sistema educativo, una vez entro en el país, en el entorno donde yo me quería sumergir, sé que a partir de ahí, al igual que había hecho antes, va a ser cuestión de tomar las decisiones correctas y estar en el entorno indicado. Así que lo dejé todo, ¿no? Cuando llegué a ese punto de decir, ya no puedo más. Porque ya habías echado la probadita aquí en Estados Unidos. Exacto. Y entonces llegaste y tú dijiste, quiero eso, y te fuiste con eso en la cabeza. Exacto, lo vendí todo, literal. Me vine a Estados Unidos, creo que fue como con $4,000, $5,000, que me duraron nada. Pero eso fue con lo que me vine a Estados Unidos y con el programa este deportivo. Y así fue mis inicios, en una habitación con un colchón en el suelo. Así pasé como los 3-4 primeros meses. Y ese fue mi puerta de entrada al país. Ok, y entonces llegaste con el programa deportivo y estuviste allí ¿cuánto tiempo? Estuve en una universidad pequeñita en el norte de Nueva York durante 3-4 meses. Sí. Lo que pasa es que me medio engañaron porque, claro, yo ya tenía el mismo nivel de estudios en España y no me dijeron que podía convalidarlo. Pero claro, al entrenador de esa universidad le interesaba que yo jugara allí,
y por ende me convenció, ¿no? Y cuando yo me di cuenta que estaba ahí, entre comillas, gastando mi dinero, porque que tú tienes que vivir, tienes que, no es que estés allí, ¿sabes? Todo paga de ya, sino pues tienes ciertos gastos. Y cuando me doy cuenta de eso, claro, yo dije, no, aquí no puedo continuar. Y ahí fue cuando fue el detonante, que me quedé sin dinero, me envían una carta de decir, no, tienes que salir de la habitación, que aparte la habitación me costaba como 350, $400 al mes. Y ahí fue cuando dije, vale, pues voy a probar en una ciudad grande, en un otro entorno, porque mi sueño también fue estudiar en una universidad grande y elijo Boston por la influencia que tiene a nivel universidades y demás. Y me mudo para Boston también con el dinero justo para sobrevivir allí. ¿Qué es lo que sucede? Ahí es cuando yo, bajo presión, ¿no? Se forjan los diamantes. Y cuando no tienes plan B, siempre tienes que sacar la mejor versión, porque sabes que sí o sí tienes que hacerlo. Así que ahí fue cuando yo empiezo Airbnb, dado que se quedó y en remoto además, se queda una propiedad disponible familiar, por así decirlo, que mi familia va a alquilar por 350 o €400, perdón. Y yo vi una oportunidad ahí, me ofrecía yo meterme en la obra, mejorarla, reformarla, justamente cuando iba por Navidades a ver en mi familia, y así hice. Dije, dejarme por favor, no la alquiléis, yo me ofrezco con mis manos, cambiarle el baño, pintar esto, reformar todo, para poder alquilarla por Airbnb. Ellos no conocían nada, a cambio de un porcentaje. Y así me dieron la oportunidad, y pues esa propiedad que se iba a alquilar por €400 al mes, pues se acabó haciendo como €1.500 al mes, más o menos, 1.500, 1.600 al mes. Y ahí dijiste, bingo, aquí hay un negocio. Exacto. Y eso fue lo que me permitió seguir estando, por lo menos pagar mi habitación en Estados Unidos, ya en Boston. Oh, ok. Y luego de allí, ¿qué pasó? Pues una vez que estaba en Boston, fíjate que yo tenía la mentalidad corporativa, universidad, de que esto es lo que me han vendido, este es el objetivo. Mi objetivo era trabajar en Silicon Valley por mi pasado de técnico, ¿no? Yo estaba estudiando ingeniería y claro, yo seguía creciendo en mi negocio, pero siempre centrado en mi carrera, ¿no? Y entonces yo, pues en ese año y medio, empiezo también a alquilar habitaciones en Boston, ya subalquilarlas, ¿no? Las mejoraba, hacía lo mismo, las pintaba y las subalquilaba, con permiso siempre del propietario, ¿no? Y pues nada, hasta que llegó el momento de que ya el siguiente año ya empiezo a recibir llamadas de Google, de Facebook, para entrar en el proceso de selección, pero a la misma vez me estaba dando cuenta que mi negocio de Airbnb había crecido hasta cifras de que ya podía igualar lo que iba a cobrar en un salario de esos sitios. Y ahí es cuando digo, ostras, merece la pena todo este esfuerzo, o de verdad tenía como la solución aquí delante y no la veía, porque estaba centrado en lo que todo el mundo me había vendido como era el éxito, ¿no? De estudia, sácate una carrera y consigue un trabajo. Consigue un trabajo en una gran empresa, porque eso es lo que te va a dar el 9 a 5. El 9 a 10 estudia. Así es. Gradúate en la universidad y ahora pues un trabajo de 9 a 5. Y ahí en todo ese proceso dijiste, no me cuadra, claro, no me cuadra. O sea, ¿cómo puede ser que gracias al negocio que he emprendido con Airbnb, que aparte también emprendí otros negocios, relojes de madera, un e-commerce, otras cosas también que se quedaron ahí, siempre buscando algo más. Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente la solución la había tenido delante mía durante mucho tiempo, no me había dado cuenta. Que era como lo secundario para financiar mi objetivo principal, pero al final ese objetivo secundario se acabó convirtiendo en el objetivo principal. Claro. Wow, ok. ¿Y de ahí qué pasó, José? Pues ahí pasó la pandemia. Otra vez me quedo a cero, ya creo como cuarta vez en mi vida. O sea que no es fácil el mundo del emprendedor. No. Uno a veces lo pintan bonito, pero realmente es paciencia. Piensan que a la primera vez ya lo lograste. No, que va. No, pues tú imagínate, ahí fue cuando llega la pandemia, me cierran todos los Airbnbs que tenía por ley y me quedo completamente a cero. Lo bueno es que tenía una gran amiga que en ese momento se portó como si fuera mi familia,
y me fui con ella y su familia a California, me cogieron, pero duró 2-3 semanas porque ahí fue cuando explotó todo lo de la pandemia. Al final fuimos a Arizona, una casa que tenían ellos de su familia, y estuve ahí viviendo 3-4 meses hasta que se calmó todo lo de la pandemia, y ahí fue cuando decidí mudarme a Miami, porque veía el potencial que tenía esta ciudad, el entorno y cómo me iba a ayudar a crecer con el negocio. Y fue realmente ahí en 2020, finales de 2020, cuando me mudo a Miami, y a principios de 2021 es cuando empiezo a hacer dinero de verdad con el negocio ya en Miami. Y empecé, pues eso, con propiedades. Fue la primera vez que conseguí propiedades que generaban más de 100.000 al año, y fue cuando despegué, en 2021. ¿Tuviste que comprar propiedades? No. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Claro, aquí empieza ahora sí, nos metemos a fondo en lo que es el Airbnb. Exacto. Porque te diste cuenta, tú decías, ¿cómo lo hago? ¿Compro? ¿O cómo llegaste a ese momento en decir, mira, no tengo capital y voy a empezar por aquí? Eso, como siempre lo explico, no es que existe una escalera de valor, pero en Airbnb es lo mismo. Al final yo siento que el objetivo tiene que ser que seas inversor inmobiliario, ¿no? Porque eso es lo que realmente te va a dar la libertad. Pero antes de ser inversor inmobiliario dentro del negocio, tienes que entender que es un negocio de hospitalidad, con lo cual tú puedes desarrollar el negocio sin necesidad de comprar el activo. De hecho, la mayoría de cadenas hoteleras operan así. Operan en 3 partes. Operan la parte que es propietaria de la propiedad, ¿no? Del real estate. Después hay otra parte que es la operadora, y después la empresa que comercializa. Son como 3 niveles. Entonces, cuando nosotros analizamos esa escalera, tú puedes empezar completamente con $0 este negocio, como gestionando propiedades de los demás. En esta vida te puedes apalancar de 3 cosas: dinero de los demás, el tiempo de los demás y el conocimiento de los demás. Entonces, cuando tú empiezas gestionando propiedades de otras personas, lo que haces es utilizar tu tiempo y tu conocimiento para sacar más rendimiento a una propiedad con Airbnb. Tú buscas un propietario que ni tenga el conocimiento ni tenga el tiempo y gestionas esa propiedad por él en Airbnb, ¿vale? Porque estás desarrollando un negocio. ¿Ok? Eso es la forma más fácil de empezar. Ahí sí, disculpa que te interrumpa, porque muchos a veces lo ven como obstáculo el hecho que diga, ajá, pero ¿por qué un propietario no lo puede hacer él mismo? ¿Tú crees que te lo van a dar? Y la gente no sabe lo que cuesta. Ahí es lo que le digo, bueno, ¿y por qué no te sacaste una muela en vez de ir al dentista, crack? ¿Sabes? Sí, pues sí. Es lo mismo. O sea, evidentemente esa persona no tiene ni el conocimiento ni el tiempo. No, porque no te fabricas tus sillas o tus muebles, ¿sabes? Exacto. Ajá. Es lo mismo. Sí, es lo mismo, y es como hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque es un negocio. No es coger y subir una propiedad a la plataforma y ya, ¿no? Es un negocio real donde hay estrategias, donde hay una parte de marketing, donde hay una parte operativa, y tienes que saber desarrollarlo bien para sacar rendimientos buenos. Porque después que te dicen, no, el Airbnb no sirve. No es que no sirva, es que no sabes hacerlo. Si te montaste una peluquería de cero, pues al principio te va a costar más, sobre todo cuando no sabes cortar el pelo. Entonces esto es lo mismo. De hecho, esto me lleva al siguiente paso, porque lo primero es hacer gestión. Tú llevas un porcentaje por gestión de la propiedad. Ahora, el siguiente paso, ¿qué es? Hacer arbitraje o hacer un rent to rent. Tú alquilas la propiedad cuando tú ya tienes un cash flow bueno de gestionar. Si quieres empezar a generar más o sentirte como un mini inversor, lo que haces es alquilar la propiedad para desarrollar el negocio. Entonces, lo que estás haciendo aquí es alquilar un pedazo de real estate, ¿no? Que es una propiedad, para tú desarrollar el negocio en esa propiedad. Es como si, vuelvo al ejemplo del barbero, del peluquero, si el peluquero te alquila un local comercial, trozo de real estate, para desarrollar su negocio de peluquería o de barbershop o de lo que sea. Aquí es el mismo concepto. Lo bueno y lo malo de aquí, lo malo que evidentemente tiene más riesgo porque estás poniendo más capital para invertir, cosa que en la gestión no tienes y te permite escalar mucho más rápido cuando haces gestión, pero aquí podemos trabajar con propiedades un poquito más top, y los rendimientos suelen ser mejores cuando hemos hecho bien los números, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos saber cuánto de gasto vamos a tener en esa propiedad, podemos negociar el alquiler, podemos tener esa seguridad que si hacemos bien las cosas vamos a sacar un rendimiento mayor que por la gestión a una propiedad. ¿Okay? Entonces, ese modelo de negocio fue el que me hizo explotar a mí, por ejemplo, en Miami, el que me hizo empezar a generar bien. ¿Okay? Y al final lo vuelvo a decir, o sea, al final tu objetivo tiene que ser el siguiente escalón.
que es ser propietario. ¿Por qué? Porque ahí ya no solo te beneficias del negocio de Airbnb, sino te está beneficiando de la inversión inmobiliaria, como inversor inmobiliario. Ya beneficios de pagar menos impuestos, utilizando estrategias, beneficios de apreciación de la propiedad, creces tu patrimonio, etcétera, etcétera. Claro. ¿Y cuál sería el tope en el tema cuando tú vas al Airbnb? ¿Cómo lo ves? O sea, tú dices, bueno, Gisela, empecé a hacer gestión y luego tener otro. ¿Tú crees que existe otro paso para el Airbnb que sea negocio? Gestión, rent to rent, inversión inmobiliaria. O sea, ese tiene que ser el camino y el objetivo. Porque lo que te digo, o sea, la única forma realmente de conseguir esa libertad cuando tú eres el inversor. E incluso, pues como tú sabes cómo lo tenemos ahora. Yo ahora me centro en la inversión inmobiliaria, pero ya gracias a mis habilidades de haber desarrollado el negocio durante 8 años, he creado un proceso, he creado un sistema para tener un negocio sin necesidad de invertir mi tiempo. Y tengo mi propia empresa de gestión, más aparte yo soy inversor inmobiliario especializado en Airbnb. Y mi propia empresa de gestión gestiona mis propiedades como inversor. Ok, buenísimo. Y ¿qué necesitamos, José, para que un Airbnb, para derribar todos esos mitos que existe ahorita en las redes donde la gente dice el Airbnb no sirve, el Airbnb ha pasado de moda, el Airbnb, no sé, ya no da rentabilidad? Yo creo que te voy a dar mi parecer y ahorita tú, por supuesto, me vas a dar como especialista, pero yo diría que son personas que no saben realmente profundamente el negocio. Correcto. Trabajan el negocio de manera muy superficial y no saben el fondo. Y si tú no te metes a las entrañas a desmenuzar un negocio, tú nunca vas a tener todo lo que se necesita para hacer un buen negocio. Porque algunos fracasan y porque otros son exitosos. Porque el de José cada vez es más exitoso. Porque el de José cada vez escala a otros niveles. Ahora propiedades de lujo que te facturan ya millones de dólares al año. Porque el de José tiene una academia en el que sus alumnos cada vez tienen más y más logros, y podemos nombrar algunos chéveres porque he estado contigo en eventos, los conozco yo personalmente y he estado allí cuando me dijeron, no, Gisela, mira, yo tenía un cuartico que me facturaba tanto, bueno, Susana es un caso, y ahora ¿cuánto hace Susana? Con la misma propiedad que una empresa profesional le gestionaba justamente a Susana, ahora retomamos la pregunta, pero a Susana, una empresa le gestionaba la propiedad en España y ganaba la propiedad facturaba como, creo que era 25.000 euros al año, que en España dice, ostras, están bastante bien. La misma propiedad a día de hoy le está generando más de 80.000. Estamos hablando que la misma propiedad, por esto lo que tiene que entender toda la gente, este negocio no va solo de la propiedad, va de todo lo que haces detrás para vender la propiedad. No es el qué, es el cómo. ¿Ok? Entonces, gracias a ese cómo que ella aprendió, y sobre todo cuando lo aplicas en mercados como en España, en el que ella está, pasó de generar noches de lo máximo que había generado esa propiedad en temporada alta era 290 euros o 300 euros, y hay noches que ya ha generado hasta 800 euros con la misma propiedad. ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Si es la misma propiedad. Porque este negocio no se tiene que entender como un negocio de alquiler tradicional o como un negocio de una persona que sea realtor. Pues no, voy a poner la propiedad y esto es lo que va a dar porque sí, porque me lo dice el mercado. No, aquí hay un factor clave y es la diferenciación y el cómo vendes esa diferenciación. Lo que siempre hablamos y el ejemplo que dice, ¿no? No es lo mismo vender pues un servicio, una experiencia. Tú puedes vender un coche, pero las personas que realmente te van a pagar por comprar, por ejemplo, un Ferrari, son personas que no lo necesitan por necesidad, sino están cubriendo otras necesidades, ya sea por la autoridad que le den o por la experiencia que pueden vivir con ese coche. Entonces, entender ese mismo concepto y llevarlo también a las propiedades. No es el qué, es el cómo lo vendes. Sí, y de cerca, bueno, yo también he tenido clientas que le he pasado a José que me dicen, mira, voy a vender la casa porque la casa no es negocio. Y después de una investigación y un trabajo que ha hecho José, esa propiedad que no daba dinero, pues hoy en día es exitosa haciendo Airbnb.
Entonces la gente se va por lo superficial, por lo superfluo y no ve el fondo del negocio. Por eso quiero que me ayudes a desmentir, o sea, a quitar esos mitos absurdos a veces de las personas que las trancan porque al no saber el negocio se dejan guiar y deja que el ruido y no lo hacen emprender. O sea, ese miedo, yo entiendo el miedo, entiendo muchas cosas, pero el hecho del ruido de mucha gente que realmente no es conocedora, experta del tema, hace que la persona dé un paso atrás. Entonces aquí me gusta mostrar una persona exitosa que cada vez le va mejor en Airbnb, a pesar de los ruidos, a pesar de todo lo que exista por allí, pues aquí está presente. Entonces volvemos a la pregunta. ¿Cuál es, era como que, cuál era, o el por qué, ¿no? Decías, sí. Porque unas personas tienen éxito y otras no en este negocio. Es muy fácil, por lo mismo que estaba explicando, porque tienes que entender que este negocio es un negocio literal de hospitalidad y esta frase me gusta decirla porque es muy clickbait, pero Airbnb está muerto, ¿ok? Airbnb está muerto para las personas que piensan que Airbnb es lo mismo de 2019-2020, ¿vale? Este negocio no va de tener 40 apartamentos y ofrecerlos y hacerle competencia a los hoteles, ¿ok? Es un nicho que siempre ha existido. El Airbnb de verdad no hace dinero, ¿verdad? Es un nicho que siempre ha existido, pero ha existido para personas pues de un tipo de alquiler que era mucho más cerrado, propiedades más exclusivas, propiedades más grandes, propiedades que se alquilaban a través de concierge. Hoy en día tienes acceso a través de Airbnb a poder alquilar este tipo de propiedades. Entonces, tú con el negocio, con tu Airbnb, lo que te va a diferenciar es ofrecer experiencia, es ofrecer más que una cama. Si tú al final te centras en ofrecer una cama sacando una foto con el teléfono, pues el tipo de cliente que te va a venir o lo que vas a competir es un cliente bajo, ticket bajo, ¿no? Y la clave de este negocio no está en tener un 100% de ocupación, está de buscar el punto perfecto de equilibrio entre el precio por noche y la ocupación. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener un 50% de ocupación y cobrar mis noches a $500 que en un 100% de ocupación y cobrarlas a 250. Al final, lo que voy a generar es lo mismo, ¿no? En papel, pero si llevas los costes operativos, tus costes operativos van a ser mucho menores si tienes ese 50% de ocupación, ¿no? Y el tipo de cliente va a ser mejor. Lo que vas a gastar también en rotación, en desgaste de la propiedad, va a ser menor. Así que por eso es muy muy importante buscar ese punto de equilibrio. ¿Cómo haces ese punto de equilibrio? Cuando tú eres profesional, utilizas sistemas de análisis, Big Data, inteligencia artificial y sabes cómo desarrollar el negocio. Porque como digo, esto no va de tener 100% de ocupación, ni va de buscar el punto donde más gente viene, ni nada de eso. Va de ofrecer una experiencia tan única que las personas recorran kilómetros o paguen el doble que en otras localizaciones cerca por quedarse en tu propiedad. Dame un ejemplo de tipos de experiencia, porque la gente dirá, José habla de la experiencia y de la experiencia, pero ¿cómo puedo yo hacer de mi propiedad una experiencia? Porque realmente la gente se va, mira, me voy a Orlando, wow, en Orlando están los parques de Disney y voy sin saber mucho del tema, me voy y me compro una propiedad porque es lo que yo imagino. Y como tú dices, entonces allí viene la competencia en donde hay miles de hoteles, miles de personas que pensaron como tú. Exacto. Y ahí hay una de las diferenciaciones. Y esas personas pues compraron un apartamento, no hicieron nada, tomaron la foto, la subieron y pensaron que el negocio ya iba a funcionar. Exacto. Entonces ahí vamos un poco más. ¿A qué llama José el experto? ¿Qué significa experiencia? José, ¿cómo es la experiencia de una casa? ¿Cómo le hago la experiencia a una casa? Pues ofrecer algo más que un sitio donde dormir. ¿Por qué? Porque cuando tú ofreces algo más que un sitio de dormir, estás como motivando a esa persona que pague o que te elija a ti por encima de otras opciones, porque evidentemente si yo tengo A y la otra persona, o yo tengo A más B y la otra persona solo tiene A, pues siempre van a elegir a mí, aunque entres al mismo precio, ¿no? Pero al final es buscar un motivo más allá del hecho de ofrecer un sitio donde dormir, ¿no? Te pongo ejemplos. Nosotros en nuestras propiedades, tú has visto en nuestras propiedades de Airbnb Lux, siempre ponemos cosas que quizás la persona que dice, voy a comprar un Airbnb, jamás en la vida pondría. O sea, tú sabes, todas mis propiedades que son más o menos high-end, yo le compro un piano de cola
Literal, súper bonito en el living room. La gente dirá, ostras, ¿cómo que un piano de cola? ¿No vas a poner un piano de cola en Airbnb con lo que cuesta? Ya, pero es que hay una razón muy, muy clave detrás del piano de cola, y es una categorización dentro de Airbnb, que eso la gente, esto es un tip que la gente no sabe. Otras cosas que ponemos, un cine, zona de juegos, piscina, jacuzzi, fire pit, cancha de básquetbol. Literal, hacemos que la propiedad muchas veces se convierta en el destino. El destino para pasar unos días en familia, para pasar unos días de desconexión, o si vas a una ciudad que puedas, ¿no? Que sea casi secundario el por qué vas a esa ciudad, y que el foco principal sea la propiedad. Y por eso conseguimos pues que personas paguen $1,000, $2,000 por noche en nuestras propiedades, cuando quizás en las comparables son propiedades igual de grandes y de ocupación pagan 300, 400, 500. Claro, porque dentro de la casa, en el momento que no vas a la playa, puedes ir a una piscina, puedes jugar, ¿cómo se llama? Sí, billar. O simplemente, bueno, una noche estabas cansado de 3 días de playa en el lugar donde estuviste y dices, bueno, hoy nos vamos a hacer un cine en familia. Exacto. Y mucha de la gente pensará, porque, ojo, yo fui testigo, estando con José en Valencia, que montar, por ejemplo, una sala de cine, ya ustedes se imaginaron que era súper costoso y no, imagínate, mientras yo voy a invertir en una sala de cine, y yo fui testigo con José en Valencia, en una de sus propiedades, que, José, ¿cuánto te costaron las butacas del cine? Nada. O sea, nada, esas las compramos en Wallapop, allá en España, están como $25, $30 cada una. Ajá, y por ¿qué eso, fue? Es una excusa. Al final, mira, la clave es tener buen gusto, tú lo sabes, pero jugar con presupuesto de Ikea. O sea, champagne taste, que hay una frase muy buena que lo dice un chico, champagne taste con Ikea budget. Ajá. Y es literal eso, o sea, esa es la clave, saber decorar y tener el presupuesto adecuado para invertir sin volverse loco, al final es una inversión, ¿no? Pero ofrecer cosas únicas y diferenciales. Sí, es eso, ¿no? Porque también cuando uno habla de la cancha y de la piscina y del cine, montar una sala de cine en tu casa para que sea una experiencia con los inquilinos, la gente ya dijo, no, ya olvídalo, ya eso me... No, claro, es que es eso, la gente dice, no, es que me voy a tener que gastar, yo qué sé, la pantalla de $6,000 de Samsung, ¿qué pantalla de $1,000? Yo me gasto $300 en un proyector de Amazon y una pantallita de estas que bajan, que me cuestan otros 200, y ya por $500 tengo una pantalla de 120 pulgadas y con un proyector y con una barra de sonido X, ya está. Si al final lo que importa es las experiencias, ser algo único, no tiene por qué ser la mejor. O sea, los huéspedes no pagan porque tengas las mejores sábanas de algodón egipcio de 300. No. O sea, los huéspedes lo que quieren es vivir esas cosas que normal no pueden vivir en su casa, o que no lo tienen en el día a día, cuando pues o se quedan en un hotel o se quedan en una propiedad. Y hay una frase muy buena, y es que a la gente nos gusta vivir bien, nos gusta tener buenas cosas, eso es innegable, ¿no? ¿Qué sucede? Que las personas, cuando no pueden comprar lujo, ¿qué hacen? Lo alquilan. Alquilan los carros, alquilan las mansiones. Pues esto es lo mismo, es ofrecerles esa categoría que normal no tienen acceso, pero pues a un precio asequible, sin necesidad que lo tengan que comprar. Entonces siempre van a preferir quedarse en tu propiedad como destino antes que ir a otras propiedades. Y ese tipo de clientes pagan mucho mejor y te valoran mucho mejor. Chévere. Y José, y detrás, ¿no? Porque también hay que ver un ladito como feo del otro lado de la moneda. Es difícil, o sea, es difícil para una persona que esté comenzando, que diga, mira, voy a gestionar esta propiedad. Ese primer contacto con ese primer cliente, ¿dónde tú crees que ellos lo pueden buscar? O sea, ¿dónde tú crees que él puede llegar? Yo sé que ya tú te rodeas de un entorno bastante top, o sea, tú tienes un nombre, tú tienes como el negocio hecho, o sea, de hecho, tú estás no busco propiedades de gestión desde hace 2 años, sino que yo gestiono mi
portfolio de propiedades propio de inversión y portfolio de inversores alrededor mío, que ya sabes que le ofrecemos el servicio de, vale, yo te busco la propiedad, te la preparo, te hacemos los números y te la gestiono. Y tienes tu propiedad de Airbnb de lujo gestionada por nosotros, que te va a dar estas cifras y cuando quieras tú también la puedes disfrutar, que esta es otra parte buena del negocio. Claro, que tú no estás comprando propiedades que aparte de darte dinero, tú las puedes disfrutar cuando quieras. Y eso es lo que más me gusta también, ¿no? Exacto. Y sí, pero una persona que esté empezando... Lo primero que aconsejo para buscar... Bueno, lo primero, antes de todo, si es una persona que de verdad quiere tener éxito con este negocio, que se forme. Antes de absolutamente nada, igual que te formas en otros sitios, te tienes que formar y aprender a cómo desarrollar este negocio. Nosotros que trabajamos con High Ticket, no hay nadie más que enseñe High Ticket. ¿Ok? No hay nadie que te enseñe a generar propiedades de $1,000, $2,000 la noche, como nosotros lo hacemos. Fórmate si eso es lo que quieres, por encima de todo, ¿no? Y después, para buscar propiedades... Hay varias formas, o sea, hay como 6-7 formas que nosotros hemos hecho y hemos desarrollado para captar propiedades. Desde sistemas de cuando hacemos gestión, ¿no? Que no tenemos dinero y demás. Sí. Lo primero, busca en tu entorno, pregunta a personas cercanas. Siempre vas a conocer una persona que tiene una propiedad que le está generando menos, o que tiene una propiedad que está vacía, como me pasó a mí, o que le iban a generar mucho menos. Busca en tu entorno familiares, amigos, conocidos, y ofrécete para eso. Esa es la primera forma, la más común, para empezar con las primeras propiedades, ¿ok? Después, otra forma común es buscar propiedades que ya están en gestión por Airbnb, pero que estás viendo que los resultados son ridículos. Personas que tienen fotos hechas con el teléfono, personas que los listings tú los ves y tienen una puntuación malísima y no los renuevan. Tú sabes que hay un problema y que esa propiedad puede dar más. Exacto, puede generar muchísimo más. Es ahí donde tú les vas a contactar para ofrecer estos servicios de gestión, ¿ok? Y si tú estás convencido, porque tú ya has hecho las diligencias, ya has utilizado el Big Data y sabes que esa propiedad va a generar X, que eso es otro, gracias a utilizar herramientas como AirDNA, nosotros podemos saber cuánto una propiedad más o menos puede generar o la competencia está generando. Si esa propiedad está generando por debajo de eso, tú, gracias a tu servicio y a tu conocimiento, vas a hacer que esa propiedad genere más. Así que otra de las claves es eso, buscar personas que ya estén desarrollando el negocio. Y que le vaya mal. Exacto. Y que tú veas. Eso es un buen tip. Ajá. Exacto. ¿Cómo se llama la aplicación que dijiste? AirDNA. AirDNA. Ajá. AirDNA es un sistema, es el más conocido para analizar propiedades porque utilizan Big Data. Al final, Big Data es información registrada durante muchísimos años, durante todos los listings que existen en Airbnb, y tú sabes, por ende, pues cuál es la ocupación de una propiedad, cuánto ha sido una propiedad generado el año pasado, puedes comparar. Y una vez puedes comparar, tú puedes basarte, vale, pues si hago algo parecido a esta propiedad, voy a tener dos resultados parecidos. ¿Crees que al día de hoy Airbnb tiene mucho que dar todavía, José? Es solo el principio. Sí. Porque lo que nosotros conocíamos o lo que la gente se estaba centrado era competir con los hoteles. Pero ahora realmente estamos viendo cómo están saliendo estos Monsters Airbnb, que es lo que nosotros gestionamos, que en realidad era algo muy privado, muy nicho para personas de alto standing, y es ahora cuando estás viendo realmente las cifras o hacia dónde está yendo Airbnb, que es a la experiencia, ¿okay? No a competir con eso. O sea, Airbnb ha pasado de ser el sitio económico para buscar propiedades o donde quedarte a dormir, ¿no? O como sacar un dinerito extra alquilando tu habitación, a de verdad ser la referencia para buscar propiedades de lujo o propiedades que ofrezcan esa experiencia. Esa cabaña en Colorado, esa casa del lago, ese castillo en Europa. Es ahora la gente busca esas propiedades en Airbnb. ¿Crees que en real estate sería una de las ramas en donde podemos tener más cash flow que todos? Sin duda. O sea, y sobre todo si sabes jugar con el cash flow y sabes entender el timing del negocio, porque este negocio, lo hablamos ayer, no se centra en analizar mes a mes. O sea, tienes temporalidad en este negocio, ¿no? Entonces tú tienes que analizar de año a año. Si sabes jugar cómo entrar en el negocio y utilizar ese cash flow para reinvertir y mejorar o entrar en otra propiedad, puedes de verdad crear un negocio súper rentable y conseguir flujos de caja que ninguna otra rama dentro del real estate en rentas te vaya a dar. Por ejemplo, un ROI de alguna de las propiedades que conocemos. ¿Cuánto tú puedes estar hablando de un ROI anual de una de esas propiedades? Pues por ejemplo, la de la casa tuya de San Antonio, por ejemplo.
Estamos hablando que en esa propiedad yo siempre me baso en un 15-20% más o menos de ROI, como conocemos el ROI, pero me gusta analizarlo más. Me gusta analizarlo como cash on cash, como cap rate. El cap rate de esa casa es una locura. O sea, es una locura porque esa casa en el mercado tendrá un valor aproximado ahora mismo de 1 millón. Pero esa casa el año pasado generó bruto 248.000. Gastos operativos se fueron, ahora mismo no me acuerdo, pero te puedo decir que alrededor de unos 4.000 al mes, puede ser, 4.000, 5.000 al mes. Y más aparte el mortgage, ¿no?, que tengo, pero si entramos a cap rate, el mortgage no entra. Y entonces... Exacto. El cap rate que tiene esa propiedad es bestial. O sea, si dedicara al 100% del beneficio, no tuviera ninguna que amortizar ninguna deuda, en 4 años, 5 años tendría esa propiedad pagada. Oh, wow. Imagínate. Y esta que acabas de entrar, más o menos, ¿cuál es el estimado que esperas, la que acaba de entrar ahorita en Airbnb Lux? En Houston, ajá. Pues esa es lo mismo, lo hemos conseguido otra vez, la única propiedad dentro de Airbnb Lux de una ciudad gigante como es Houston. Y esperamos que esa propiedad pueda generar alrededor de $250.000 a $300.000 al año. Son cifras muy parecidas a la de San Antonio. Mercado también parecido. San Antonio quizás tengamos más movimiento, pero el ticket en Houston suele ser algo mayor. Así que vamos a tener unas cifras muy, muy, muy parecidas a la de San Antonio. Es decir, José, que no Miami es Estados Unidos. No, Miami. Toda la gente se centra en Miami. No, y Miami me gusta mucho como inversión, sobre todo cuando hablamos de apreciación. Aquí la apreciación que tienes cuando compras preconstrucción, por ejemplo, o compras este tipo de propiedad es muy alta, pero si queremos cash flow, yo lo digo abiertamente siempre, siento Miami no es el mejor mercado. También el tipo de cliente que viene para el negocio, nosotros comercializamos propiedades aquí en Miami a través de otra empresa que son unos cracks, ¿no? Y tenemos derecho a comercializar. Yo solté todas las propiedades que tenía en Miami en rent to rent y en gestión, las solté todas y ahora solo comercializamos. Es decir, solo traemos clientes para esas propiedades. Nosotros no nos encargamos ni de la operativa ni nada más, comercializamos, ¿no? Y sí, siento que es muy buen mercado para invertir en compra, pero para cash flow hay mejores mercados, sin lugar a duda. Sin lugar ¿Te a gusta duda. mucho Texas? Me gusta mucho Texas. Me gusta muchísimo Texas por el tipo de propiedad, porque literal puedes comprar mansiones por... y hacer esa experiencia por que menos tú de 1 dices. millón, exacto. José, es decir, que yo siempre hablo que un emprendedor definitivamente, una de las partes que te da éxito es dar esa milla extra. Y cuando yo te preguntaba en un principio cuál es la clave de tu negocio, es porque cada vez eres más exitoso. Y es que ahí tú sin querer me lo has dicho, ¿no? Cada vez agregas más cosas a tu portafolio. Es decir, tú a estas alturas, José, es capaz de buscar una propiedad para una persona, decorar esa propiedad, hacerle la experiencia, hacer todo el estudio económico para que esa propiedad pueda darte un buen cash flow y encima se valorice. Es decir, tú puedes dar algo completo a personas que solamente pueden estar hablando por allí de que renta la casa y vas a tener dinero y todo. O sea, exacto. Tú, y es una de las cosas por las que te traigo, porque cuando tú en la vida aprendes a dar el servicio completo que tú estás dando, es que no hay nadie que esté haciendo ganar a inversores un cash flow relevante como el que tú estás haciendo. Te lo digo porque yo también estoy en el negocio de real estate y tú sabes, a mí me encanta el tema de multifamily, me gusta comprar casas por debajo de precio y le gano dinero y tengo mi portafolio y todo. Pero imagínate a todas las personas que nos están viendo que en este momento, pues no le parezca el negocio de Gisela de remate, porque eso es más trabajo, es esperar que se limpie un título, es esperar más tiempo con un cash flow más bajito, una valorización más bajita, pero claro, de repente somos 2 generaciones y yo invierto más a lo conservador, pero una persona que esté empezando, muchachos, gente joven, que diga, oye, mira, José puede ser mi solución para hacer un negocio espectacular de real estate, porque me va a dar
todo, porque no hay un cash flow que venga como lo tiene el Airbnb. No, entonces es parte de lo que tú ofreces y es parte de lo que, porque unos sí y otros no. Porque cualquiera en la calle te va a vender y te va a decir, toma esta propiedad, sirve para Airbnb. Y ahí la dejó. O sea, y entonces la persona viene, compra la propiedad, le pasa el resort por alrededor, como yo digo, y dice, wow, sí, esto se renta por día, sin tomar en cuenta factores tan importantes como los condominios, como todos los assessments, y todo eso te come. Entonces, si no tienen el conocimiento que tú tienes, ayer fuimos a ver propiedades en donde vimos una propiedad magnífica de 1.400.000, pero no tiene asociación, donde tiene un terreno, donde tiene una piscina magnífica, donde tú llevas a una persona que no sabe y lo haces hacer dinero. Entonces allí debería estar la respuesta de por qué el Airbnb sirve para uno y otros no. Y es que nadie está haciendo lo que tú estás haciendo, que es dar el servicio completo. O sea, tú me enseñaste en estos días que estabas haciendo hasta renderizado cómo quedaría tu propiedad después. Entonces tú te puedes sentar con un inversor y decirle, mira, te vendo esto, pero con esto yo te voy a enseñar a sacar $300,000 al año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, compramos la casa, hacemos los renders, ¿te gusta? ¿No te gusta? Ok, le metemos el piano, le metemos el cine, y con todo y eso, esto te va a dar eso que se va a comer toda esa inversión que hizo. Entonces es como si una persona igual, en mi caso, hace un flip and flip, que en vez de repararlo el caparazón por fuera, que a veces puede tener menos sentido tu negocio, pues al final va a tener un mejor rendimiento con hasta con el mismo dinero que tú puedes hacer un dolor de cabeza a veces con real estate. Cada quien, por ejemplo, o sea, aquí abrimos diferentes ramas de real estate. Hay gente que le gusta su flip and flip porque capitaliza rápido. A mí me gusta el tema del multifamily porque puedo vivir prácticamente gratis en una propiedad y tengo rendimiento, pero el tema tuyo es escalable. Sí. Es escalable. No, sí, y además dices algo muy bueno, y es que, por ejemplo, me estabas hablando del tema de los renders. O sea, nosotros ahora, esto lo digo, o sea, nos hemos asociado con unos diseñadores y hemos creado un producto que se llama Albury Design, que está 100% bajo nuestro directriz de cómo hacer las cosas. Hemos conseguido ofrecer un servicio donde ofrecemos, tú lo sabes, renders, incluso lista de productos, absolutamente todo, para que tu propiedad genere más. Claro, ya sabes que hay un estudio detrás de personas profesionales para que esa propiedad, ¿no? O con esos diseños, con esos renders, donde te enseñamos cómo la propiedad tiene que lucir y te decimos cuáles son los muebles con una lista de Wayfair, Amazon, etcétera, que tienes que comprar. Claro. Eso no hay nadie más en habla hispana que lo esté ofreciendo. Claro. ¿Ves? Entonces, cuando tú das esa milla extra y puedes ofrecerle tantas opciones que no es dejar a la persona haciendo el Airbnb solo y vamos y administralo y busca el inquilino y darle para adelante, sino es todo completo. Claro. Ese paquete, pues allí es que está el verdadero negocio. Sí, sin lugar a dudas. En todo. ¿Cuáles serían los pasos, José, para que estamos hablando de la experiencia y todo, pero dentro de esa experiencia, esos truquitos que tú puedes darle a las personas que de repente estén en otro sitio, tratando de sacar su negocio adelante Airbnb? Por supuesto, la educación número 1, tú tienes una academia donde enseñas todo lo que tú mismo has hecho para que seas exitoso en tu negocio, y hay cientos de personas ahorita formándose y yo diría, bueno, se empieza por ahí. Pero, ¿qué truquitos, o sea, qué secreticos puedes darle tú a una persona que quiere empezar? Ella sola, a hacer su negocio de Airbnb. Ok, lo primero es que empiece a pensar de esa forma diferente que nosotros pensamos, ¿ok? Que se deje de pensar de la forma en la que le han vendido el Airbnb, de que Airbnb o primero te dicen no funciona, o que Airbnb es únicamente pues para hacer la competencia de hoteles, ¿no? Porque lo más seguro es que cuando empiece a pensar así va a haber detalles que antes no veía, va a ver con unas gafas que antes no tenía, ¿no? Eso es lo más importante, de que vea Airbnb como una experiencia. Ahora, lo segundo que tiene que hacer
Sí, evidentemente, si ya dejamos el lado de formarse, que eso es súper obligatorio, otro tip es que analice, ¿ok? Uno no sabe, tú no puedes escalar si no sabes analizar, es decir, si no sabes en qué te está yendo bien, qué te está yendo mal. Analiza y utiliza herramientas como AirDNA para ver comparables y ver las mejores propiedades de tu área, de tu zona, qué tienen, que tú no tienes, que están ofreciendo, que tú no ofrezcas. ¿Estás utilizando tus propias estrategias de precios o tienes estrategias configuradas de precios dinámicos con herramientas como las que nosotros utilizamos, como PriceLabs y demás, que no solo tener la herramienta, sino saber utilizarla, ¿ok? Porque muchas de estas herramientas, como tener un Ferrari, que está muy bien, pero si no sabes conducir, te puedes chocar, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, saber utilizar esas herramientas y saber analizar qué es lo que tu competencia tiene que tú no tienes. Y, por último, pues entender es, una vez sepas todo eso, pues ya puedes empezar a ofrecer cosas o empezar a compararte con esas propiedades que lo están haciendo mejor que tú, o empezar a ofrecer cosas que los demás no tienen para atraer a más personas y ofrecer tu propiedad como una experiencia, siempre, más allá. Eso sí, tip súper obligatorio, por favor, que nadie haga las fotos con el teléfono, ¿okay? Que nadie haga las fotos con el teléfono, ¿okay? Tú no estás pagando $1,000 por noche con una propiedad, ¿no? Que tenga las fotos hechas con el teléfono. Eso no va a ocurrir. Lo que te aconsejo es que sesión de fotos profesionales, y en las fotos también es muy importante, no solo hagas fotos de real estate, sino muestra experiencia. Tienes que tener dos tipos de fotografías en tu portfolio de Airbnb. Las fotos de real estate perfecto, HDR, siempre utilizar HDR, gran angular, siempre con un fotógrafo profesional de real estate, hacer setup a la propiedad, prepara la mesa como si fueras a comer allí, prepara fruta, prepara cosas si tienes una zona exterior con un par de mesitas, para poder replicar. Incluso en el último año estamos utilizando muchos modelos, ¿okay? Contrata o utilízate tú mismo de modelo para sacarte fotos. Y tienes dos tipos de fotos. Primero, las de real estate puro y duro, que son gran angular, HDR, para que podamos ver el exterior de la propiedad desde el interior, ¿no? Podamos ver a través de las ventanas, gracias a ese tipo de fotografía, que se vea toda la propiedad, y después la foto de experiencia, donde muestres esas fotos más de primer plano, que es lo que puedes vivir dentro de la propiedad. Intenta replicar lo que las personas pueden vivir dentro de la propiedad. Oye, tienes una piscina, perfecto. Intenta replicar pues una tarde de piscina, utiliza 1 o 2 modelos, pues sentado al lado de la piscina, con algo de fruta o tomándose un jugo, lo que sea. Intenta replicar una zona de juegos, perfecto. Pon 2 niños jugando. Intenta replicar siempre para que la persona se imagine haciendo esas acciones en la propiedad. Eso es un tip también muy bueno. O sea, yo creo que completando esas 3-4 cositas, el negocio va a cambiar drásticamente, segurísimo. Okay. Súper. Bueno, esos tips. José, y ahorita, al día de hoy, José, ¿dónde quieres llegar? ¿Dónde te ves en este momento? O sea, ya sabemos que seguro ya tú lograste tu primer millón, ya hiciste tu primer millón, y bueno, sigues trabajando en ello. Sí. ¿Dónde te ves? Pues yo lo bueno que tengo es que entendí hace tiempo que el dinero es una herramienta, con lo cual no me obsesiono ni me vuelvo loco con el tema económico. Yo ya conseguí lo que quería haber conseguido a nivel económico, ahora sigo creciendo, obviamente. Mi objetivo, me veo teniendo un patrimonio de aquí en los próximos 5 años, espero tener un patrimonio de más de $10 millones en real estate, y con propiedades como tú las conoces. Tener propiedades súper top en mercados que me gustan y que son muy, muy top, como pues mercados que hemos hablado, ¿no? En Colorado, en Sedona, Arizona, aquí en Florida, en distintos sitios. Poder comprar propiedades que me estén generando cada una como si fuera un negocio independiente, y que además pues estar orgulloso de ese patrimonio, porque yo puedo ir y disfrutarlo cuando quiera, con mis amigos, con mi familia, contigo, con Jess, con quien sea, poder disfrutar de ese patrimonio que he estado trabajando, y que además me da el dinero suficiente como para seguir viviendo de él. Ya, tranquilo. Ese es mi objetivo. Chévere, mi José. Y para terminar, me gustaría hacerte una pregunta que siempre hago. ¿Qué consejo le daría el José de hoy, al José de hace 10 años? O sea, vete 10 años atrás, ¿y qué consejo te darías
para llegar a donde estás hoy? Pues yo creo que le diría que siempre me gusta, ¿no? Recordarme eso. Le daría una palmadita a la espalda y diría que estás en el camino correcto y sobre todo que entienda la importancia del entorno y la influencia de las personas que tienes a tu alrededor. Porque si tú al final, es la ley de la exposición, ¿no? Si tú al final estás rodeado en un entorno donde a diario te limitan a nivel económico, te explican que ganar más de 2.000 euros es ser rico, que ser rico está mal, que no puedes aspirar a tanto. Jamás en la vida por mucho que tú quieras, esa influencia va a influir en ti y va a hacer que te limites, va a hacer que tengas techos de cristal. Así que le diría que siguiera lo que tiene en mente, que ya lo tenía desde hace 10 años, y que vaya a por sus sueños, que queme todos los barcos y que se quite el miedo a un lado, y que el miedo es un indicativo, que cuando sienta miedo, que sea un indicativo de que está en el camino correcto. Súper. Que dejó al lado el ingeniero y ese ingeniero lo cambió por creatividad, porque yo siempre digo que José es una mente de mujer en un cuerpo de hombre, porque tiene un gusto exquisito y yo creo que eso también lo ayuda en su negocio. Gracias, José, de verdad es un placer haberte tenido aquí, habernos dado una luz a todos esos emprendedores que nos ven, a esa comunidad bonita que sueña, que quiere tener su primer millón, pero que a veces no se rodean de las personas correctas, les truncan sueños, dicen no es posible, se ponen a ver redes sociales y dicen, ay, no sirve, ¿para qué me voy a meter? Y entonces somos así como una puerta que se abre en donde ve resultados tangibles de que lo logramos, lo seguimos logrando, y hoy le mostramos a ellos de que sí se puede tener su primer millón de dólares. Gracias por estar aquí, mi amor. Muchísimas gracias por la invitación y espero que haber ayudado a otras personas. Claro, gracias.